Muy bien, bienvenidos a esta sesión de viticultura en el Oregon Wine Symposium. El día de hoy vamos a hablar sobre la poda por medio del flujo de savia y cómo prevenir las enfermedades de tronco. Estoy demasiado emocionado de ser parte de esto, en realidad estoy más que emocionado y ustedes van a saber el por qué. Entonces, primero me gustaría presentarles nuestras dos expositoras del día de hoy, la señora Kendra Von Gardner. Ella es de California, es investigadora de USDA, se enfoca en epidemiología y enfermedades, y también se enfoca en enfermedades del tronco. Y también a Mia Fisher, from Siemens and Sierg, perdón, ven, no lo dije muy bien, que es básicamente una compañía consultora que es bastante reconocida internacionalmente, que enseña y ayuda a los viticulturistas para que puedan tener las mejores técnicas para la poda y especialmente en contra de las enfermedades del tronco. Pero ya se van a presentar y van a hablar más acerca de ello. Así que, primero que nada, ustedes tal vez se preguntan por qué un enólogo de Oregon va a hablar acerca de viticultura. Y la verdad es que deberían de preguntarse el por qué. Y tengo exactamente 3 minutos y 45 segundos para explicarles por qué. Entonces, cuando decidí estudiar viticultura, compré un libro y mi primer libro era sobre enfermedades en los viñedos y en las vides. Y al momento de pasar las páginas me di cuenta que las enfermedades del tronco eran extremadamente, ¿cómo puedo decirlo?, problemáticas. Y entonces fue algo como que me llamó mucho la atención. Uno de los autores estaba diciendo que hay una de las enfermedades llamada ESCA, ESCA, que era una de las más complejas, la más antigua, y la enfermedad que causa más muertes que puede estar en los viñedos y en los vides. Entonces dije, compleja, está bien, entendemos que hay bastantes hongos y vamos a hablar sobre ellos, y hay bastantes hongos que van a ser responsables por estas enfermedades. Luego dije, la más antigua, en verdad, confía en el autor en cuanto a ello. Y luego dije, la más mortal, es verdad, no tiene sentido para mí. Nunca escuché acerca de ello. Como saben, es 2010, 2008, y en Burgundy nunca escuchamos hablar acerca de enfermedades y cómo provenirlas, y la verdad es que nunca escuchamos de ello. Entonces dije, me gustan los desafíos y decidí ir a Bordeaux y hacer mi licenciatura en viticultura en la Facultad de Ingeniería y estudié en el laboratorio de las enfermedades del tronco. Y fue fascinante, estudié la dinámica especial de la enfermedad de ESCA. Y luego otra cosa realista me pasó, me di cuenta que en, en Bordeaux tenemos esta enfermedad y fue tocado en un momento que la verdad me preocupó mucho porque fue bastante, y hubieron bastantes puntos de vista sobre ello. El primero de ellos fue que me di cuenta que la investigación no se estaban poniendo de acuerdo en cuanto a la enfermedad. Desafortunadamente fue bastante complicado ir a diferentes laboratorios en Francia a hablar de la misma cosa. Y de qué forma podíamos mitigar el problema y de cómo podíamos eventualmente cómo nuestra industria podía tener una buena evolución con estas enfermedades. Esa fue la número uno. La número dos es que no había ninguna cura para esa enfermedad. Y eso fue tal vez un beneficio para poder prevenir esas enfermedades. Y finalmente, la parte sobre la mortalidad. Esta parte fue bastante increíble. Visité un viñedo donde todas las vides, el viñedo completo, tal vez un 30 o 40% estaba muerto y se vieron los síntomas de las enfermedades del tronco y fue bastante preocupante. Y entonces es donde yo me lo tomé bastante en serio y dije, es un gran problema. También me di cuenta que algunos viñedos son contagiados diferentemente, también unas regiones diferentemente. Y es diferente el clima, es diferente las variedades, las formas de cultivar y las prácticas de agricultura. Lo que encontré es de que las prácticas de agricultura son bastante importantes para controlar esas enfermedades. Y como ustedes saben, ahora soy parte de un equipo de enólogos en Lingua Franca y la verdad es que fui muy afortunado de obtener la confianza de varios estudiantes que me dieron como 66 hectáreas de viñedo. En ese tiempo el viñedo era de 2 años únicamente. Y con todo mi historial de investigación en cuanto a las enfermedades del tronco, yo dije, necesitamos pensar sobre esto. Tal vez no lo están ahí ahorita mismo, pero la verdad es que sí lo están y tenemos que pensar en ello. Tenemos que trabajar para poder solucionarlo. Así que decidimos convertir
un viñedo, bueno, tal vez no solamente convertirlo, sino que poner el viñedo para un equipo, para poner un sistema de poda. Y por eso es que estoy acá, porque he estado molestando a tanta gente hablando de esto y la verdad es que estoy muy emocionado para poder hablar un poco más de esto con todos. Entonces, para finalizar con esto, quiero decir que las enfermedades del tronco, bueno, las enfermedades del tronco que vamos a hablar el día de hoy son insidiosas, dañinas y están en Oregon. Querían saberlo si están acá y tal vez no las veamos, pero les pido que escuchen a estas dos maravillosas mujeres que van a hablar sobre ello y explicarles un poco más. El patógeno es una técnica que puede ayudar a prevenir estas enfermedades. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es bueno estar acá con ustedes. Estaré por medio de la computadora y está bien. Bueno, voy a hablarles el día de hoy sobre las diferentes enfermedades del tronco que se encuentran en Oregon, cómo se expanden y un poquito acerca de su gestión. Como ustedes acaban de escuchar, estos hongos son insidiosos, son difíciles de ver porque se causan infecciones por dentro de la madera. Habiendo dicho eso, estos tienen síntomas que eventualmente son aparentes en el canopy. Entonces, primero vamos a hablar sobre lo que pasa dentro de la madera y luego un poco de cómo reconocer sus síntomas y cómo se expanden. Estos síntomas que son causados en la madera por diferentes patógenos del tronco representan partes muertas del sistema vascular. Esta descoloración de la madera que ven acá está muerto. Habiendo dicho eso, no se extienden por todo el viñedo, sino que las vides tienen una forma de limitar la expansión de estas infecciones porque están bastante bien localizadas dentro del punto de entrada. El hongo vive en la madera por alrededor de esta área que está descolorida y algunos de ellos eventualmente salen hacia la superficie para poder realizar esporas y potencialmente se pasan a otras vides en su viñedo. Hemos encontrado a lo largo de los años que debido a estas infecciones, ya que son crónicas y están en la estructura de la madera permanente de la vid, la prevención parece ser el enfoque más efectivo. No hay ningún material conocido por la ciencia que ustedes puedan ponerlo como spray fuera de la vid o que pueda aplicarse en el sistema de la raíz que vaya a matar estas infecciones. Dos de las enfermedades que se encuentran en Oregon, que están bastante extendidas también en California, son Bacterosphaeria dieback y Eutapia dieback. Estas enfermedades matan las posiciones del fruto y entonces ustedes pueden imaginarse cuáles son sus impactos en los campos. Debido a que las vides les falta más y más tallos, a lo largo del tiempo tienen una capacidad fotosintética más baja y eso significa que van a faltarles gradualmente la capacidad de la vid por lo largo del tiempo. Los síntomas de estas enfermedades normalmente aparecen entre los años 6 y 8. Esto dice que las infecciones están establecidas meses o hasta años antes de ello. El tiempo entre cada infección y cuando los síntomas se ven más a la vista debido a las enfermedades del tronco. Para todos ellos, pero especialmente Eutapia dieback y ESCA, que vamos a hablar un poco más en un minuto, puede ser de 3, 4, 5 años antes de que ustedes vean síntomas vistos a la vista luego del punto de la infección. En viñedos susceptibles, bueno, en realidad en cultivos susceptibles con bastantes patógenos de tronco agresivos, la proporción de los viñedos sintomáticos pueden aumentar entre los años 10 y 15. Nuevamente, estas infecciones son establecidas años atrás, pero en el año número 10, la combinación de los cultivos susceptibles y un patógeno bastante agresivo podría significar que en el año 10 todavía podrías ver un 20% de los síntomas, pero en el año 15 podría ser tan alto como 75% que se estarían viendo los síntomas de la enfermedad del tronco. Esta es otra enfermedad del tronco que es un poco diferente en cuanto a sus impactos en las vidas. Típicamente, con los síntomas típicos de ESCA se desarrollan diferente. El impacto principal es en la maduración de la fruta y en el desarrollo de la fruta. Ninguna de estas medidas estándares de la calidad de la fruta son desarrolladas en el viñedo, sino que ustedes tendrían medidas malas de TA y entonces eso terminaría impactando la fenología en el vino también. Y debido a que estos hongos bueno, el hongo que causa es que impacta la capacidad fotosintática del vino,
tal vez podría bajar la capacidad del vid y tal vez sería algo gradual a lo largo del tiempo. Los síntomas de ESCA pueden aparecer un poco antes que las Eutypia dieback, tal vez en los años 4 o 6. Habiendo dicho esto, las infecciones pasan antes que eso. El mejor tiempo para ver el viñedo para los síntomas de Botryopsida dieback es tal vez entre el brote y la floración. Tengo una imagen de una vid acá y muestro todas las fotografías de cuando las tomo durante el año, también el cultivo y dónde tomé esa imagen para que ustedes puedan tener una idea de cómo nos estamos moviendo en la temporada de crecimiento. Los espolones muertos son los síntomas más comunes de Botryopsida dieback y también es para Eutypia dieback. También acá ven una imagen de un tallo atrofiado de síntomas de Botryopsida, ya que estos no tienden a causar que las hojas sean más que verdes y tal vez atrofiadas, pero el tallo incompleto, bueno, este tallo que tenemos en esta imagen no tendrá ninguna flor y tal vez obviamente no va a tener ninguna fruta. Eutypia dieback es un poco diferente de Botryopsida dieback y en esta va a matar las esporas, va a atrofiar los tallos que salgan infectados, pero las hojas en esos tallos son afectadas por las toxinas que el hongo realiza donde vive en la madera y luego se van para las hojas y causa que las hojas sean como formadas bastante raro, podrían tener tal vez como alargadas y todas las venas estarían paralelas unas con otras en lugar de estar lisas y pueden tener estos extremos como cafés. Y entonces estos son todos los que puede pasar debido a las toxinas que interrumpen la producción de hormonas para la planta. Las toxinas, las citoquininas, no están en el equilibrio correcto y por lo tanto se obtiene este crecimiento extraño que es muy parecido. A veces es lo que se ve con el daño del herbicida Phenoxy. Con el tiempo esos brotes atrofiados morirán. Puede ocurrir en la misma temporada de crecimiento y puede ocurrir en la siguiente temporada de crecimiento. Y si se corta a través de ellos, se verán los cancros de la madera. Esta parte muerta y podrida de la madera está descolorida porque la vid produce compuestos fenólicos para intentar limitar la propagación de los patógenos. Algunos de los patógenos son realmente inteligentes y han encontrado formas de desintoxicar esas toxinas y algunos de ellos han encontrado la manera de alimentarse de ellos. Esa decoloración en el cancro también viene de estos hongos que pueden descomponer la madera y alimentarse de los componentes principales de la madera. Esta tiene unos síntomas foliares muy marcados y se ven mejor entre la etapa del riego y la cosecha, aunque pueden aparecer a partir de julio y empeorar durante la cosecha. Son extremadamente variables de un viñedo a otro, pero todos incluyen una cierta cantidad de chamuscado alrededor de los bordes o entre las venas, y una cierta cantidad de decoloración que puede ser amarilla, como en el caso del Sauvignon Blanc, que tenemos la fotografía acá. Sauvignon Blanc es un cultivo muy susceptible a ESCA en todo el mundo. Y en este Muscat se ve un poco de quemado, un poco de decoloración amarilla, y acá en el Chardonnay tenemos muy poco quemado, pero una buena cantidad de coloración roja y amarilla. Estos síntomas se asocian a sarmientos individuales de la vid, a determinadas posiciones de fructificación, y pueden variar un poco de un año a otro en cuanto a la gravedad, pero los hongos no desaparecen, siempre están dentro de la madera. Como dije antes, ESCA tiene un impacto bastante significativo en la calidad y la maduración de la fruta. Los racimos de los tallos con síntomas foliares nunca madurarán adecuadamente. Pueden no estar visiblemente maduros, incluso los que están visiblemente maduros también estarán fuera de la marca en sus parámetros de calidad de la fruta. Uno de los síntomas más graves de ESCA, aunque uno de los más raros también, son las manchas en los frutos. Es donde ESCA recibe su nombre común de sarampión. No son estructuras de fructificación del patógeno, son manchas que se cree que se forman debido a las toxinas que los hongos producen donde residen en la madera y que son transportadas a los tallos. Los frutos así tienen que ser eliminados. Obviamente es visible
bueno, es visible y no tiene un aspecto saludable. Las bayas se agrietan y también nunca maduran adecuadamente. Esto es un gran problema para nuestra industria de la uva de mesa en California, donde a pesar de que la fruta se recoge con pocos obstáculos, si tiene algún tipo de mancha no se puede vender. Los síntomas de esca en madera son diferentes a los de los patógenos del tipo dieback. No se producen cancros, sino que dependiendo del patógeno que esté presente causando esca en el viñedo, se producen manchas negras o de marrón oscuro. Son manchas en sección transversal. Si se miran a lo largo parecen líneas. Esta muestra de acá es de Oregon. Me la envió un cultivador de Oregon y es Pinot Noir. Y luego otro conjunto de patógenos de esca que son en realidad hongos de la descomposición de la madera que causan podredumbres blancas y rocas marrones de la madera, causan una descomposición de la madera. Y dependiendo de los patógenos que están presentes en su viñedo, puede haber uno o ambos de estos síntomas, a veces en la misma vid. Esca también puede causar un colapso muy rápido de la vid, técnicamente conocido como apoplejía, y es diferente del curso del desarrollo de los síntomas en el que se ve el desarrollo gradual entre el berrage y la cosecha de los síntomas de las hojas que les mostré y potencialmente el manchado de la frutos a veces. En cambio, lo que sucede es que todo el dosel de la vid se marchitará y morirá en 5 o 7 días. Nosotros como investigadores no sabemos por qué ESCA cambia de un curso más gradual a uno más rápido de desarrollo de síntomas en California y en algunas partes del mundo, partes de Europa, por ejemplo. Encontramos que los malos años de apoplejía parecían estar asociados consistentemente con una primavera húmeda, y en California en el invierno de 2016 y 2017 fue nuestro cuarto más lluvioso en el registro. Eso hizo que el 2017 fuera un año de apoplejía realmente malo. Muchos informes me estaban llegando de los productores de todo el estado sobre lo que está sucediendo en mi viñedo. La otra cosa que parece estar asociada con eso es los periodos prolongados de clima cálido, 7, 10, 14 días seguidos de temperaturas por encima de 95 grados Fahrenheit. Y por lo general comenzamos a ver qué sucede esto en julio. Los patógenos de ESCA, Phaeocremonium y Phaemonella a veces se asocian con otras enfermedades. Una de ellas se llama la enfermedad del pie negro. Antes se llamaba la podredumbre de la raíz cilindrocarpón y juntos pueden causar una enfermedad llamada declive de la vid joven. Esta es una foto de un viñedo de Grenache, tiene 3 años, lo visité este verano pasado. Esta viña de aquí, algunas de ellas están muy atrofiadas y con poco vigor, nunca crecerán fuera de ella. Otras en el viñedo se van a ver bien. Los síntomas en las hojas pueden parecer tal vez perfectamente verdes y sanas, a veces tendrán algún grado de quemado, a veces tendrán un poco de descoloración, pero si se mira más de cerca y se desentierra estas vides, se encontrará que tienen muy pocas raíces finas, por lo que es el principal impacto de la enfermedad del pie negro o de la podredumbre de la raíz cilindrocarpón. Si cortas en el tronco de esas vides, encontrarás no solo las manchas negras y una especie de núcleo podrido en el centro de esa vid, sino que esas manchas están resumando negro y esto se llama síntoma del ganso negro. Esto es algo que se reconoció a partir de California a mediados o finales de los años 90. Si se mira hacia abajo en la base del tronco y en la corona de la raíz, en la sección longitudinal, y esta es una muestra de Pinot Noir de Oregon, se verá este centro negro de la vid. Todo esto está muerto. Esto no está conduciendo nada para la vid. Es solo este trozo de tejido sano en ambos lados. Se puede imaginar que si una vid comienza así en el tercer año, probablemente no va a ir bien en los próximos años. Y de hecho, vemos los síntomas de la decadencia de la vid joven en los viñedos maduros. No crecen fuera de ella a pesar del nombre, la decadencia de la vid joven. Ese es un viñedo de 15 años de Zinfandel. Las hojas no tienen los síntomas típicos de esca, ciertamente algo de quemaduras, hay algo de color amarillo, pero la fruta, no importa cómo se haga el aclareo de los racimos y el aclareo de los tallos, siempre está arrugada, incluso con un riego adecuado o tal vez más adecuado. Se han identificado patógenos del tronco en los viñedos de Oregon y he enumerado algunos aquí para la que tienen Botrosferia y la Autopia dieback, y también se han encontrado patógenos de esca en Oregon.
Achala, que ella está en el sur de Oregon, ha realizado algunos trabajos sobre enfermedades del tronco con el equipo de otros investigadores, y también José, que está en NBC. Y hemos procesado una buena cantidad de muestras cada vez que visito Oregon. Intento buscar diferentes enfermedades del tronco. Los patógenos que causan las enfermedades del tronco se propagan todos por esporas y la lluvia es muy importante para su producción. No sabemos mucho sobre las condiciones que hacen que esas esporas germinen o infecten las vides. Solo sabemos que la lluvia es importante y en base a nuestros estudios de esporas sabemos que las condiciones con cada evento de lluvia a lo largo de la temporada de inactividad tienden a ser ideales para diferentes patógenos del tronco. No es como si todos ellos hicieran sus esporas en diciembre y luego para el momento en que llega marzo ya han terminado. Es como si para el momento en que llega marzo hay diferentes patógenos del tronco que tienen la luz del día adecuada o la temperatura del aire adecuada, la cantidad adecuada de lluvia para hacer sus esporas. Cada evento de lluvia es potencialmente un momento de riesgo en términos de esporulación para estos patógenos. Una vez que esas esporas se producen, dependiendo de la especie de hongo que se pueda propagar en diferentes maneras. Por ejemplo, los patógenos de Botryophilia dieback se propagan principalmente por salpicaduras de lluvia, lo que significa que la lluvia tiene que golpear una de las pequeñas estructuras de esporas en una vida infectada y luego, cuando esa gota de lluvia salpica lejos de donde golpeó, lleva las esporas que se forma en una masa pegajosa y donde quiera que la gota de lluvia caiga, esas esporas se adhieren a la superficie. Los patógenos de Eutypia dieback se propagan por el viento, por lo que necesitan que la lluvia se libere en el aire y luego el viento los arrastre, por lo que pueden propagarse a mayores distancias que los patógenos de Botryophilia dieback. Los patógenos de ESCA, algunos de ellos tienen esporas que se propagan por la lluvia, otros tienen esporas que se propagan por el viento y otros tienen esporas que encontramos en el suelo. Se originan en vides que tienen síntomas, otras que aún son asintomáticas. Algunos de los mismos patógenos también atacan a diferentes cultivos arbóreos y árboles autóctonos, y también las vides pueden infectarse en bloques madre de víveros. Las esporas pegajosas pueden aterrizar en la superficie de las cañas y cuando esas cañas se cortan en esquejes y se injertan en injertos de banco, esa es una forma en la que el material de vivero puede infectarse. También la unión del injerto en sí misma es una herida y estos son patógenos de la herida. Así que algunos de los patógenos y concretamente los patógenos de ESCA se han detectado en la unión del injerto. No sabemos cuál de estos medios de propagación, si es por la producción de esporas y la dispersión de esporas o el material de vivero, o las fuentes reales donde estos patógenos pueden originarse. No sabemos cuál contribuye siempre más o menos a la propagación de la enfermedad para las diferentes enfermedades del tronco. Esas son solo las posibles necesidades de inóculo. La infección de las enfermedades del tronco se produce a través de las heridas. Son los que llamamos patógenos de las heridas. No pueden entrar a menos que se corte la vid. Y un medio de herir las vides que se produce todos los años es por medio de la poda. Esto es algo que ocurre bueno, las enfermedades del tronco están extendidas por todo el mundo. Las enfermedades que están presentes en Oregon, California, Europa, son más o menos los mismos patógenos y gran parte del trabajo que se ha hecho sobre cómo atacan a las vides se ha centrado en las heridas de la poda. Se sabe que otros tipos de heridas son puntos de entrada para los patógenos del tronco. En California tenemos muchos viñedos muy mecanizados y las cosechadoras mecánicas, las podadoras mecánicas, cualquier tipo de maquinaria que pase por el viñedo puede dañar la estructura leñosa permanente. La viña puede crear heridas que pueden ser puntos de entrada. No importa lo afiladas que estén las cuchillas o lo mucho que se trabaje para evitar que las zapatas dañen el tronco, lo dañan hasta cierto punto y los patógenos pueden entrar. Las lesiones invernales en zonas frías al este de Mississippi, en BC, en el estado de Washington y también en Oregon están asociadas a enfermedades del tronco. Incluso en Texas,
Los colegas con los que trabajo allí en 3 a 5 años después de eventos masivos de muerte invernal, a menudo eran grandes brotes de enfermedades del tronco. Y a veces cuando los sistemas de formación realizan cambios importantes en el viñedo y se hacen grandes cortes en la vid para hacerlo, a veces se pueden encontrar anclajes de latas, de madera y síntomas de madera asociados a esos puntos de entrada también. Lo que sabemos sobre la susceptibilidad a las heridas de poda en las vides es bastante limitado. He enumerado los escasos estudios de inoculación controlada concedidos por... Bueno, esto es prácticamente todo. No hay mucho de lo que sepamos y, de nuevo, como he dicho antes, la mayoría de los trabajos que se han realizado sobre las heridas en las vides y cómo afectan a las enfermedades del tronco se centran en las glándulas de la poda. Se han hecho algunas observaciones sobre la susceptibilidad a la poda y de ahí vienen las recomendaciones de gestión. En el caso de los patógenos Botryopsheria y Eutypa diebax que tenemos en California, varios estudios han demostrado que las heridas son susceptibles durante un largo tiempo, hasta un mes, si las vides se podan en diciembre. Mientras que si se podan en marzo, esas heridas pueden curarse en solo 1 o 2 días. Así que la recomendación para el manejo basado en este tipo de observaciones es retrasar la poda hasta lo más tarde posible en la temporada de inactividad. Y luego otra opción posible es utilizar una modificación de la poda retrasada llamada poda doble, de la que les mostraré una imagen en un minuto. Sin embargo, hay algunos resultados contradictorios sobre la susceptibilidad de las heridas de poda para algunos de estos mismos patógenos que provienen de Australia del Sur y de Nueva Gales del Sur, y que sugieren que la herida sanará en algún momento entre 1 y 3 semanas, dependiendo del patógeno, y que no importa cuándo se pode durante el invierno. Puede ser temprano o tarde, ese periodo de susceptibilidad es más o menos el mismo, y por lo tanto la recomendación que se desprende lógicamente de esto es que hay que aplicar un protector de madera para la poda, independientemente de cuándo se pode, y esperar que funcione de forma similar. Y no sé cómo aplicarlo estos resultados a Oregon, solo estoy dando la información que tenemos. Los patógenos de ESCA son bastante diferentes. Se ha trabajado mucho menos con ellos y se han realizado estudios de inoculación controlada en lo que respecta a las heridas de poda. Y sabemos, por ejemplo, por un estudio realizado en California de algunos de los patógenos de ESCA que se encontraba en un viñedo y en varios años, que parece que las heridas pueden ser susceptibles hasta 2 meses. Eso es coherente con lo que hemos visto en los estudios que hemos realizado sobre los protectores en nuestro propio laboratorio y también en los estudios que se han realizado sobre la poda retrasada en el extranjero, que muestran que estos dos enfoques no parecen ser muy eficaces contra ESCA. Esta es la técnica que mencionaba antes, llamada poda doble, y es una forma de poda retardada que, bueno, obviamente no todos podemos podar nuestros viñedos en marzo, no hay suficientes manos disponibles en el oeste de Estados Unidos para lograrlo, y por eso algunos viticultores harán lo que llamamos una prepoda. Podarán con la podadora mecánica o a mano, podan la mayor parte de la copa de la vid, dejan las cañas de solo 10 pulgadas de largo y luego, en marzo, cuando el riesgo de infección parece ser menor, hacen los últimos cortes de poda a mano. Y de esa manera, ese pedazo de caña que se quita con la segunda pasada de poda elimina cualquier infección que pueda haber ocurrido después de la primera. Hay protectores de heridas de poda. Hay fungicidas que están etiquetados para aplicaciones en la temporada de inactividad. Y estos son los que han demostrado una serie de estudios ser eficaces contra una amplia gama de patógenos. Topsin M y Pristine han demostrado ser eficaces contra algunos de los patógenos del tronco, al igual que la pasta de ácido bórico. El problema con estos dos primeros es que no son eficaces durante mucho tiempo, incluso si no llueve, solo pueden ser eficaces durante una semana. Acá he enumerado algunos de los materiales orgánicos, no son fungicidas. Vitasil es algo que no ha sido probado tanto como los fungicidas, pero ofrece la promesa de ser más duradero. Y si resulta que lo es y proporciona una buena barrera, creo que sería algo genial. Veloc parece ser relativamente eficaz contra una amplia gama de patógenos.
No se puede pulverizar y hay que aplicarlo a mano. Y luego solo quiero mencionar brevemente los materiales biológicos que no han sido sometidos a tantas pruebas en Norteamérica como los fungicidas, pero que son prometedores y especialmente para los viñedos orgánicos. La cuestión es que no se puede simplemente cambiarlos por un fungicida, ponerlos una vez antes de la lluvia y esperar a que funcionen. Pueden necesitar múltiples aplicaciones para establecerse. Y por último, quiero mencionar que se han realizado varios estudios, no con inoculaciones controladas, sino siguiendo la progresión de la enfermedad durante muchos años, que muestran que la forma de podar y entrenar la vid afecta a la gravedad de los síntomas cuando se trata de algunas enfermedades del tronco. Y creemos que esto podría ser el caso, porque ciertamente la forma de podar y entrenar las vides influye en la cantidad de heridas que sufren a lo largo de su vida. Y es importante minimizar el riesgo de infección haciendo el menor número posible de heridas, reduciendo los cortes y evitándolos en el tronco de la vid. También es importante maximizar la continuidad de la conexión vascular entre las raíces y los sarmientos. La madera se pierde por los patógenos del tronco, aunque esos cancros y manchas negras y la podredumbre estén relativamente localizados, la vid tiene que trabajar literalmente alrededor de ellos. La madera también se pierde por el proceso natural de cicatrización, y así estas dos cosas se combinan para contrarrestar la función del sistema vascular con el tiempo. Y habiendo dicho eso, me gustaría decir muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a todos por la oportunidad de presentar el día de hoy. Mi nombre es Mia Fisher, trabajo con Semonite and Sierra aquí en los Estados Unidos, así como en Australia. Hoy voy a compartir un poco más de información sobre la arquitectura de la vid sostenible. Nuestra compañía lleva más de 30 años dedicándose al desarrollo estructural de la vid. La empresa fue creada por Marco Semonite y Pier Paolo Sorge. Posteriormente, también hemos llevado a cabo investigaciones privadas en colaboración con universidades y otros institutos. Y durante los últimos 20 años hemos impartido formación sobre el desarrollo estructural de la vid en todo el mundo, en relación con diferentes sistemas de conducción, variedades y condiciones climáticas. Nuestra experiencia consiste en compartir nuestros conocimientos en el viñedo con respecto al desarrollo estructural de la vid, y esto se hace tanto en la poda de invierno como en la de primavera. Y en la formación del combustible, solo para compartir con ustedes algunos de los países con los que trabajamos y en todo el mundo, ahora les mostraré un poco más de información sobre lo que hemos observado en los últimos 30 años. La fuente principal de nuestro trabajo es que hemos visto que hay ciertas tendencias que se establecen en lo que yo llamaría prácticas de poda actuales y tradicionales. Hoy voy a hablar principalmente de la poda de caña, ya que creo que en Oregon es una de las principales técnicas de formación utilizadas. Lo que vemos es que uno de esos estilos de poda utilizados se conoce como corte de retorno. En este caso concreto, la vid supera el espacio vertical que se le ha asignado y en última instancia el podador deja una posición de espolón en la estructura del tronco para devolver la estructura de la planta. Como podemos ver, la caña se vuelve difícil de manejar, por lo que la idea es controlar el crecimiento de la planta con el tiempo. La proximidad de este gran corte de retorno depende completamente de las prácticas de la bodega y del viñedo. Pero lo que es importante señalar es la gran superficie expuesta a los patógenos externos. Y si tenemos en cuenta lo que Kendra acaba de compartir con nosotros, este es un punto muy importante. Con el tiempo se realizan muchos cortes de retorno para controlar el crecimiento de la planta, tanto por el espacio vertical como por el horizontal. Y lo que empezamos a ver en nuestra línea de trabajo es que donde habíamos deseado un viñedo de estructura uniforme, empezamos a ver una heterogeneidad o un desarrollo estructural de la vid no homogéneo en la estructura del tronco, por lo que vemos un gran daño hecho a la estructura primaria de la planta. Así que ese fue el corte de retorno común que se utiliza para controlar el crecimiento de la planta a lo largo del tiempo en el desarrollo estructural tradicional de la vid.
Ahora compartiré con ustedes un método diferente conocido como poda de cabeza o coronación, o alternativamente muchos cortes ubicados en una área. Aquí podemos ver que la selección de la caña de fructificación se hace generalmente de forma bastante aleatoria y se basa en el vigor de la dirección y la facilidad de envoltura de la caña. Originalmente, cuando la estructura de la planta es bastante joven, hay varias soluciones, pero lo que vemos es que con el tiempo hacemos muchos cortes a la corona central de la planta, a la estructura secundaria, que es como la llamaríamos de las plantas, y con el tiempo empezamos a ver que las opciones que están disponibles para el podador se vuelven menos con el tiempo. Y a medida que la vida envejece, y este es un gran ejemplo, esta es posiblemente una planta bilateral, por lo que tiene dos salidas, ahora estamos sentados solo con una solución disponible. Y finalmente tenemos que retraer la estructura de la planta, por lo que estos son dos métodos utilizados en las prácticas de poda estándar para controlar el crecimiento de la planta conforme pasa el tiempo. Algo que no había mencionado antes es que una gran parte del trabajo que hacemos en realidad tiene que ver con disecciones de vides. Lo que hemos visto ahora juntos es, en esta última instancia, el efecto del impacto externo de la poda en la planta. Pero a través de hacer disecciones de vides, y hemos hecho cientos de miles en todo el mundo, hemos sido capaces de entender el impacto de la poda anual en la estructura interna de la planta. Acá tenemos un buen ejemplo de los diferentes impactos de la poda en la estructura de la planta. En la parte inferior izquierda podemos ver el efecto de la coronación. Muchos cortes ubicados en una zona y terminamos con una acumulación de madera muerta que se muestra aquí en color café en la imagen. Y podemos entender mejor por qué empezamos a perder soluciones en la cabeza central donde estamos queriendo obtener nuestra caña de fructificación. Otro tipo de corte, los grandes cortes de retorno, al final resulta en la desecación que a un lado de las plantas, y finalmente la otra situación es que a través de estas grandes heridas de poda o una acumulación de cortes, en realidad introducimos e invitamos a la enfermedad del tronco en la estructura interna de la planta. Así que la poda anual crea conos de desecación dentro de la estructura de la planta. Se trata de un mecanismo de defensa natural de la planta, y en última instancia el lugar en el que se producen estos conos de desecación y su agresividad para la estructura de la planta depende completamente de la estrategia de poda del podador. Aquí podemos ver un buen ejemplo de un gran corte de retorno realizado a la estructura de la planta, así como el efecto de muchos cortes ubicados. Estos son dos cortes realizados en la estructura de la planta, siendo principalmente un corte al ras, donde eliminamos los lechos basales, y este es un corte de brote basal. Pero en última instancia, un punto muy importante es donde creamos muchas heridas en la estructura de la planta. Al final resultamos en un gran cono de desecación, así que la calidad y la cantidad de desecación dentro de la estructura de la planta depende completamente del podador, pero también los tipos de corte realizados en la estructura de la planta tienen el potencial de aumentar la susceptibilidad de los patógenos que entran en la estructura interna de la vid. Así que lo que vemos con el tiempo es que, en última instancia, la poda tradicional da lugar a la evolución de la madera muerta. Se trata de una poda arquitectónica, y con el tiempo el porcentaje de madera viva dentro de la estructura de la planta disminuye. Esto es uno de los estudios que hemos realizado y que se basa en lo que Kendra compartió con nosotros, especialmente en Europa. ESCA es una enfermedad del tronco bastante agresiva. Hemos descubierto que cuando construimos más madera viva dentro de la estructura de la planta, esta es más resistente a la influencia y al desarrollo de ESCA dentro de la planta, por lo que la madera viva es un componente clave para sostener la estructura de la vid. Las consecuencias de la poda tradicional en la vid tienen como resultado la acumulación de vasos de madera muerta que reducen el porcentaje de madera viva, lo cual, como hemos visto en el estudio anterior, es en realidad muy importante para proteger a la planta contra las enfermedades del tronco. Pero la madera viva es también nuestra reserva de almacenamiento, y si tenemos en cuenta lo que ocurre a nivel mundial, necesitamos que la planta tenga más madera viva dentro de su estructura vegetal.
Nos ayuda a afrontar mejor las condiciones climáticas como el estrés térmico, pero como también hemos visto, cuanto más grandes sean las heridas de la poda, mayor será el riesgo de que los patógenos entren en la estructura interna de la vid. Y en el canopy también vemos heterogeneidad, deterioro y finalmente declive prematuro de la vid. Así que 3 ejemplos de los principales efectos de la poda son la heterogeneidad en el canopy, donde vemos una salud y longitud diferencial de las cañas. Lo ideal es que queramos el mismo diámetro y longitud de nuestras cañas en toda el área que es nuestra zona productiva. Otro resultado es la cavitación y la embolia. Esto es donde toda la estructura de la planta colapsa en el estrés térmico, que es este caso. Pero en el tema de hoy, la introducción de la enfermedad del tronco en la estructura interna de la planta. En el lomo podemos ver que se hizo un gran corte de retorno. El patógeno entró en la estructura interna de la planta, prosperó en la madera viva en el interior y continúa propagándose dentro de la estructura de la planta. Este es un cordón, pero es un gran ejemplo de cómo se hizo un gran corte de retorno y la planta, el patógeno entró a través de esta herida o alternativamente a través de otras heridas. Pero es bueno eh, ver cómo esta enfermedad del tronco se introduce realmente en la estructura primaria de la planta, comprometiendo completamente toda la vid. Y estas de nuevo son solo decisiones tomadas con los conocimientos que los podadores tienen en la actualidad. Voy a mostrar brevemente un poco de información sobre ESCA que hemos visto en Europa, principalmente en Francia, pero esto es solo para mostrar una vid sana en el lado izquierdo y luego una planta sintomática similar a los síntomas que Kendra compartió anteriormente. Y este es el estudio que se hizo para mostrar el efecto que ESCA tiene en la calidad del vino. Pero en última instancia hemos encontrado nuestra línea de trabajo que a través y haciendo cortes transversales de vides, que donde hemos creado una gran herida a la estructura de la planta, el patógeno entra y luego prospera en la madera húmeda y continúa a través de la estructura de la planta. Otra parte de la madera que hacemos más allá de la formación en la consulta es también el manejo de específicamente ESCA como una enfermedad del tronco a través de curataje. Pero interesante, por lo que solo para mirar el impacto que la enfermedad del tronco tiene, esta es una empresa en la que hemos estado trabajando con Bella Vista y en 2006 implementamos la técnica de Simony and Sierra. Por interés es muy bueno ver que donde empezamos a aumentar el porcentaje de madera viva en la estructura de la planta, alejándonos de los grandes cortes. Los síntomas del porcentaje de pérdida de plantas debido a ESCA se redujeron drásticamente con el tiempo. Tienen una propiedad de 180 hectáreas, por lo que esto es un beneficio considerable para ellos. Pero más allá de la enfermedad del tronco, podemos ver que las heridas de poda afectan a la economía, así como a la capacidad productiva y cualitativa de un viñedo. Para compartir un poco más nuestra metodología, aceptamos que la vid es una enredadera y sus deseos de crecer en el espacio disponible para ella. La vid también puede envejecer. Creo que aquí en Oregon hay vides que han llegado a los 60 años. Así que el potencial de envejecimiento de las vides está ahí. Y, y cuando permitimos que la planta crezca, podemos ver que un viñedo puede envejecer infinitamente. Este es un viñedo de 70 años. Obviamente no podemos tomar el fuego y la estructura y emplearlo en todas partes. Nuestra metodología en última instancia busca utilizar esta técnica de poda respetuosa e incorporarla tanto en caña como en cordón. Por lo que nuestro principio primario es utilizar la ramificación, controlar la ramificación y utilizar la separación de cortes, por lo que se respeta la secuencia cronológica de la vid. Y haciéndolo así, sobre la estructura de la planta, permitiéndole crecer en el espacio del que tiene disponible. Adicional a esto, separamos los cortes, haciendo heridas más pequeñas en la estructura de la planta, reduciendo susceptibilidad a los patógenos externos, pero también separando la zona de desecación,
a la zona de la que puede crecer madera viva en el futuro de la estructura de la planta, perseverando el arbolito del flujo vascular de la planta, construyendo más madera viva en la estructura de la planta. Este es un gran ejemplo de una viña podada de cabeza que fue recuperada, un gran ejemplo de cómo redirigimos y restablecemos una madera viva saludable dentro de la estructura de la planta. Por supuesto, en este caso particular, esto es más desecación que enfermedad del tronco, pero la rehabilitación es posible y este es otro buen ejemplo de coronación, donde se hicieron muchos cortes ubicados, pero restablecimos dos canales en el lado de la planta. Así que nos alejamos de los cortes transversales y empezamos a asegurar un flujo de savia ininterrumpido de la estructura de la planta. De nuevo, este es un buen ejemplo de cómo nos alejamos de los cortes transversales, de las grandes heridas que introducen la enfermedad del tronco en la estructura interna, y empezamos a controlar el lado izquierdo haciendo cortes más pequeños. Podemos asegurar que reducimos el porcentaje de madera muerta y o potencialmente la enfermedad del tronco dentro de la estructura de la planta, y aumentamos el porcentaje de madera viva dentro de la estructura de la planta en el lado izquierdo de la columna vertebral, y también con el tiempo. Por lo tanto, si nos alejamos de los grandes cortes y nos centramos en hacer cortes más pequeños en nuestra poda anual, trabajando más con madera de 1 o 2 años, estamos reduciendo el potencial de exposición a las heridas y, y por lo tanto a las enfermedades del tronco. Y también utilizando otra herramienta del propio mecanismo de defensa de la vid, la madera se reserva. Y este es un buen ejemplo de la utilización de la madera de protección para que podamos empezar a avanzar hacia una evolución de la madera viva dentro de la estructura de la planta, ya que esto apoyará a la vid en muchos años por venir y es más una parte de la estructuración sostenible de la vid. Así que aquí esto es más respetuoso con el crecimiento fisiológico de las plantas en lugar de la poda arquitectónica como vimos antes. Por lo que redefinir nuestra lógica mirando el espacio disponible tanto horizontal como verticalmente a la estructura de la planta nos permite construir una vid más fuerte y por lo tanto una planta que puede sostener el final del tiempo. Asegurando una estructura de la planta sana con mucha madera viva, también podemos asegurar que terminamos con una maduración más uniforme de nuestras vidas. Por lo que Simonic and Shear, el objetivo principal es a través de la prevención, podemos establecer viñedos más longevos. Y muchas gracias. Muy bien, gracias a todos, eso fue genial, creo que aprendimos bastante y creo que también tenemos que estar conscientes de que esto puede ser un poco asustoso. En un viñedo que fui personalmente en Oregon, en realidad no vemos todavía los síntomas que hemos estado presentando, pero creo que lo tenemos acá claramente, como Kendra estaba mostrándonos, pero de todas maneras tengo unas cuantas preguntas que me llegaron y discutimos en el pasado un poco durante nuestra pre-reunión, que como ustedes saben, hay algunos viñedos que están intentando eh, volver a ponerles el tronco a los viñedos y la verdad es que a veces hemos estado intentando trabajar en Francia para poder solucionarlo. Entonces, una pregunta para ustedes dos es, ¿cómo creen que puede esto impactar el futuro de las enfermedades del tronco? ¿Tenemos que ser extremadamente cuidadosos o ustedes creen que es bueno, una buena opción o solución? Buena pregunta. Mía, no sé si quieres comentar primero. Sí, claro, puedo. En nuestra línea de trabajo, claro que si se necesita realizarse, también siempre es una buena práctica. Y si tienen que realizar una gran herida hacia la estructura de la planta, ya sea porque se está germinando nuevamente o debido a un cambio o, o a un cultivo o porque hay una declinación en la estructura de la vid, tenemos que implementarlo de una buena manera. Así que utilizar sus aplicantes para sanar esas heridas debido a que ustedes están haciendo una gran herida en la estructura de la planta, asegurándose que ustedes pueden hacerlo en el momento correcto y también asegurándose de dejar suficiente espacio para la desecación que puede ocurrir en la estructura de la planta, porque estas son dos cosas totalmente distintas. La desecación es normal con la
en la poda, mientras que las enfermedades del tronco es una introducción separada a las plantas en cuanto al deterioro interno de las plantas. Así que estas son dos cosas totalmente distintas. Entonces, prácticamente esto pues no creo que se podría realizar de forma adecuada. Y mira, saben que es genial que siempre estamos hablando de tener esta regla de decir que el corte necesita ser doble. Así que la longitud del corte debe tener dos veces el tamaño del diámetro. ¿Eso tiene sentido para ti o es algo que es bueno para la industria? Bueno, depende de la edad de la madera. Realmente depende de la edad de la madera. En nuestra línea de trabajo siempre somos respetuosos cuando entramos en una nueva área, por lo que sí preferimos decir mantener el doble de diámetro en un bosque joven. Si usted está cortando en una estructura de tronco, yo diría que mejor dejar más que eso, si se puede, ¿verdad? Obviamente, si ves signos de enfermedad en el tronco, tienes que ir más abajo, pero lo ideal es mantener un poco más. No demasiado, claro, pero 3 o 4 veces el diámetro del corte. Bueno, y yo quisiera añadir a lo que dijo Mía, la verdad que volver a cortar es una medida realmente drástica, es como lo último que quieres hacer antes de replantar todo el viñedo, porque está muy afectado. Eh, la promesa que ofrece es que estás asumiendo que puedes cortar toda la madera infectada con los cancros que se han estado acumulando en la parte superior de la vid. Eso es lo que quieres hacer. El problema es que si esas infecciones están en el tronco, realmente no hay manera de cortarlas. Y he subido a nuestro material de la presentación un como cartel que hacemos para los trabajadores agrícolas de habla hispana en estas líneas de cómo no esperar hasta que la vid se vea casi muerta para volver a cortarla. Y en nuestras simulaciones económicas que hemos hecho con un economista del estado de California, en Sacramento, su nombre es Jonathan Kaplan, él encontró que y concedió que estos no eran estudios a largo plazo en el viñedo, pero eran simulaciones económicas a largo plazo. Así que esperar hasta los 15 años o más no es económicamente viable si se va a volver a podar un viñedo. Realmente hay que hacerlo más pronto que tarde desde una perspectiva económica. La idea es que si se han perdido rendimientos durante años y años y años y luego se decide volver a podar la vida, se saca de la producción durante 2 años, se tiene que pagar a alguien para cortarla, arrancar el dosel o canopy del sistema de espaldera y volver a entrenarla. Y por lo tanto es una gran decisión que se debe tomar. Y luego esperas que se convierta en una vid sana, lo que se supone que un gran riesgo. Y como Mia dijo, tienes que proteger esos cortes. Si es un corte enorme en el tronco. Lo ideal es que la gente lo haga durante la temporada de crecimiento, porque las vides tienden a sanar más rápidamente cuando están en crecimiento activo que durante la temporada de inactividad. Y si no llueve durante la temporada de crecimiento, también es una buena razón para hacerlo. Una cosa que quiero mencionar sobre el trabajo en la parte superior o el reinjerto es que algunos productores lo hacen con material que obtienen de su propio viñedo y que pueden probar y tratar de asegurarse que es algo saludable. Y yo diría que si tú estás obteniendo material de otros viñedos o de viveros, probablemente quieras tener cuidado con su calidad. Si se trata de reformar un viñedo que está enfermo, no hay que añadir más material enfermo, ya sean patógenos del tronco, virus o cualquier otra cosa. Eh, siempre que se juntan dos trozos de material vegetal, se duplica el riesgo de que haya algún patógeno ahí. Bueno, genial, gracias. Solamente tengo dos preguntas que me acaban de venir a la mente de que estábamos discutiéndolo y con nuestra presentación. Una para mí es de que uno de mis desafíos a medida que estaba intentando traer este concepto un poco más de lo que aprendí en Francia sobre Guillermo y de esta técnica fue el miedo de que las personas tuvieran algo como espacio extendido en el viñedo. Y como saben, una de las imágenes que
me mostraste y me estaba preguntando si podrías explicar un poco más acerca de lo que piensas. En nuestra línea de trabajo siempre es sobre la preservación de la estructura de la vid, entonces acumular madera viva que no está creciendo muy rápidamente, ese es un concepto total de controlar las ramas, pero claro que puede dar lugar a que la planta crezca oblicuamente y las dos posiciones se alejen entre sí. En la poda de la caña hay que recordar que la caña es flexible. Se puede hacer cualquier cosa con la caña, por lo que si el miedo es que se haya superado ese espacio, no hay nada que impida volver a doblarla. Eso explica si empezamos a... Bueno, si pensamos en el desarrollo de la estructura de la caña, en última instancia tenemos que tener en cuenta el espacio en el que la planta va a crecer en los próximos 40 o 50 años y dejar de pensar solo en dónde va a crecer en los próximos 10 o 15 años. Porque en última instancia, si no le damos a la planta el espacio para crecer con el tiempo, se estará haciendo grandes cortes o cortes agresivos en la estructura que te obligarán a tener que retraer el final porque has introducido esos patógenos y para responder a tus preguntas la caña es flexible. Y gracias. Y también tarda en crecer, quiero decir que si cortas en la dirección correcta o un corte pequeño, entonces deberías darte bastante tiempo en llegar a esto para dar. Sí, absolutamente, absolutamente. Y hay muchos componentes en cuanto a dónde empezamos la formación estructural secundaria, cuál es nuestro punto de apoyo, hacia dónde vamos. Eso tiene que ver mucho con la visión estructural fina. Y es algo que incentivo a emplear a mucha gente que está plantando vides jóvenes para pensar en dónde quieren que esté su vida en unos 50 años, porque eso cambiaría o remodelaría toda la forma en que enfocan su sistema de formación y su viñedo, porque el objetivo allí es tener sus vides en el suelo unos 50 o 60 años más tarde y todavía tener la estructura original del tronco primario. Gracias. De nada. Ok. Bueno, es tiempo de resumir todo y la última pregunta es para mí, ¿por qué tal vez Kendra no nos dice algo rápido si en California se está convirtiendo peor y peor en cuanto a las enfermedades del tronco según su investigación? Perdón, esto fue algo rápido. Bueno, yo creo que los viñedos que son como un tipo de entre los años de 15 y 20 que como sabemos tenemos bastantes, tenemos una expansión grande del planteo en los viñedos en los mediados de los 90 y en los 2000, y esos viñedos están siendo replantados en gran parte debido a las enfermedades del tronco, pero también debido a los virus. Has visto viñedos de esas edades y es raro ver solamente un virus o solamente una enfermedad del tronco. Casi siempre hay dos tipos de esos mano a mano y la verdad es que sí tenemos bastante replantación que se está llevando debido a estas cosas. En realidad las enfermedades del tronco y los virus son las razones principales por las que los viñedos son replantados. Muy bien, tenemos bastante trabajo acá y hay bastante que podamos ver en Oregon. Gracias a todos, fue genial, gracias por su tiempo, aprendí bastante, estoy muy feliz que hicimos esto. Gracias, gracias, ha sido genial.